buenas noches a todos y muchísimas gracias por estar una semana más con nosotros aquí en su tertulia del Toro por los Cuernos. Si yo les digo, Canido tente firme que esteiro ya caeu, ferrolvello vai temblando, da tunda que le veu, ¿a qué le suena? Pues le suena nada más y nada menos que al tema de esta noche, que es al barrio de Ferrol que corona la ciudad y es el barrio de Ferrol que está más cerca del cielo. Vamos a hablar de Canido. Y para hablar de Canido tenemos al presidente de la Asociación de Vecinos de Canido, Andrés López Afonde. Muy buenas noches, Andrés. Buenas noches, Pepe. Muchísimas gracias por estar aquí con nosotros. Gracias a ti, Pepe. Y a Juan Burgoa. Buenas noches. Juan Burgoa, ¿de la asociación? No. Bueno, soy socio. Eres miembro de la asociación. Socio y he vivido varias veces en Canido, incluso esta última vez que estoy aquí en Ferrol también vivo en Canido. O sea que soy habitante, vecino de Canido y socio de la Asociación de Canido. Y Canido lo llevas en el corazón, sí. De siempre. De siempre. Y el viernes, precisamente, se va a presentar un libro que se llama Canido del siglo XXI. Y la presentación es en el Torrente Ballester a las 7 de la tarde. Y no se la pierdan ustedes porque yo creo que va a ser muy interesante. Y de ese libro y de Canido, pues vamos a hablar esta noche. Me parece muy bien. ¿Cómo empieza Canido? ¿Qué es Canido? Canido, porque primero Ferrol, siglo XVIII, antes del prodigio de la base naval, nos encontramos con que hay una pequeñísima aldeíta de pescadores que es Ferrol Viejo. Y luego, aldeíta de pescadores arriba... Pues sí, paseniñamente se fixo Canido. ¿Verdad? Porque con independencia de que, como dices muy bien, que en el siglo XVIII se creó el barrio burgués de la Madalena y el barrio obrero de Esteiro, articulados por una magnífica alameda, ya existía Ferrol Bello, barrio pescador, pero también se iba formando de un modo paseniñamente, ¿no? Desde despacito, subiendo por lo que es la Rueda de Atocha, un caminito que subía desde el entonces campo de San Roque, hoy donde está la iglesia de las monjitas, de las adolatrices. Pues por ahí, por la calle Atocha, subía un camino con casitas y se fue extendiendo por ahí lo que es el barrio, lo que en su momento fue un barrio agrícola, el barrio Alto de la Ciudad, pero bueno, que tiene una larga tradición de existencia, por supuesto, el barrio Canido, desde esa época medieval. Y siempre se llamó, hablábamos antes, la aldea de Canido, ¿verdad? Sí, bueno, porque Canido era eminentemente agrícola y Canido, hay bajando por el Raposeiro una casa que está en ruinas, pero aún mantiene los azulejos que pone aldea de Canido, y eran las huertas de Canido. Es más, enfrente de la asociación de vecinos, la zona que iba hacia el instituto era lo que los veteranos de Canido eran la avenida del Repollo, avenida do Repolo, y aún encima había gente que decía, pero esto era la avenida do Repolo, claro, porque ibas entre huertas, caminabas hacia la salida a donde donde estaba el cementerio, vamos, sí, que ahora está el instituto. Bueno, pues aquello era Avenida Repolo. Avenida Repolo se reconvirtió ahora mismo en Pérez Parallé, o sea, fíjate cómo va transformando una ciudad, ¿no? Esa es que en este momento es el gran crecimiento de la ciudad. Sí, precisamente ahora mismo la arteria principal casi de Canido va a ser Pérez Parallé, que se va a alternar precisamente con la calle Alegre. La calle Alegre entrará en un proceso de transformación próximamente, pero la descongestión del tráfico ya está siendo ahora mismo Pérez Parallé. ¿Y a vosotros os parece, por ejemplo, centrándonos en un principio, en el Ferrol del 18, ¿no? Esos 4 barrios, porque no se me piquen ustedes, que luego ya sabemos que hay otros muchos barrios, pero es que en el 18 empiezan esos 4, o sea, Ferrol Viejo, Canido, Esteiro y la Madalena. ¿Son 4 universos diferentes en ese momento en la ciudad? Son 4 maneras diferentes de vivir. Eso es un poco, ¿verdad? O sea, hay rivalidades incluso entre ellos, gente muy característica, salvando las diferencias, pero bueno, evidentemente. Los que ya empezamos a tener una edad, acuérdate, las bandas de las peleas, la Canido contra Muelle, la pedrada y todas esas cosas. Lo que has contado tú, el Opa Canido y todas esas cosas y tal, evidentemente. Ahora precisamente con el plan Urban, una de las cosas que se pretende, porque al principio la gente se creía que el plan Urban era solamente hablar de ladrillo. Pero el plan Urban lo que trata precisamente, la Unión Europea lo que pretende es que aquellas ciudades que se sometan al plan Urban haya una unión entre las zonas, entre barrios, y que sea una ciudad articulada y precisamente. Entonces ahora mismo el plan Urban en Canido no es solamente levantar las calles y construir infraestructuras nuevas, sino hermanar físicamente y humanamente los barrios colindantes a Canido. Entonces precisamente es los barrios que estamos próximos a Canido, eso presenta el muelle. Entonces una de las cosas es que está tratando el plan Urban es de unir y tratar de aunar los problemas de Muelle y Canido, puesto que somos fronteras. Yo es que, abundando en lo que dice Andrés, yo creo que
Ferrol, evidentemente había esos barrios que tú dices y tal, pero faltaba esa articulación, o sea, que siempre se ha diferenciado. No solo eso, sino que, por ejemplo, ahora con el Sánchez de Aguilera tenemos la oportunidad también de articular los llamados ensanches, los mal llamados ensanches. Deberían de poner ya un nombre al ensanche B, deberían de llamarle Barrio del Infernillo, Barrio de Santa Mariña, lo que sea, ¿no? Pero bueno, quiere decir, por ejemplo, Sánchez de Aguilera va a ser una manera, retranqueando la estación, de articular los barrios, articular Recimil, articular Carranza. O sea, Ferrol tiene un problema, que es que no está bien articulado. O sea, hay muchas unidades de población dispersas que en su momento podían tener incluso su gracia para las canciones de que hablamos, pero como dice Andrés, hoy en día, que la mitad de la gente hoy en día vive en ciudades en todo el mundo, la mitad de la población vive en áreas urbanas, hay que articular las áreas urbanas, hacerlas habitables, hacerlas socialmente articuladas y que es conseguir que todo el mundo viva de la mejor manera posible. Y, por ejemplo, Canido empieza, me decías tú, Andrés, en el cuartel de la Guardia Civil, ¿verdad? Bueno, depende por el cómo norte, lo quieras. bueno, viniendo de Catabois. Vamos a ver, si vienes de Catabois, empiezas a pisar Canido, de alguna forma, cuando llegas al cuartel de infantería, de lo que era Mérida 44, sí. Sánchez Aguilera, efectivamente. Pero para entendernos más fácilmente te puedo decir, te centras en la calle del Sol. Bien. La calle del Sol había dos aceras, la acera de los listos, la acera de los tontos. Sí. La acera de los listos era los que les daba el sol. Bueno, pues a partir de ahí hacia arriba es Canido. O sea, si tú coges toda la calle del Sol y llegas a la zona de la estación, subes por la estación, tuerces a la derecha, vas bordeando la estación, Sánchez Aguilera lo tienes aquí enfrente, tuerces, vuelves a subir y ahí estás recorriendo el barrio de Canido. O sea, y vuelves a subir a la carretera de Catabois y entonces te metes hacia el Raposeiro, llegas a la autovía, hacia allá, hacia el muelle y subes por, ¿cómo se llama? Por la... vamos a ver, ¿cómo se llama? Carretera Alta del Puerto. La carretera Alta del Puerto y Cangrexeiras. Esa zona es delimitada. Y todo eso es Canido. A partir de ahí para abajo el puerto. A día de hoy eso es Canido. Veremos si ahora con el rescate. Yo no sé si a lo mejor quedamos en algo. Tenía una pequeña república lejos que era, o fuera, que era la Fuente de Insua. Bueno, sí, aunque estaba en otro lado de la Fuente del Puerto, la Fuente de Insua sigue siendo de uso. Un sitio emblemático de Canido, lo que pasa es que tristemente la original desapareció, la de Sánchez Aguilera. Y después está Lavadero. Está Lavadero, se conserva. Que es una zona que, bueno, que quizá, hombre, yo pediría a mis vecinos que estoy seguro que se lo siempre tienen en cuenta, que debemos de conservar nuestros territorios, ¿no? El haber hecho la inversión que se hizo en el lavadero de Canido para después aparecer todo pintarrajeado y tal. Hombre, aquí hay que pensar que, en fin, que la cosa pública es de todos y debemos de cuidarla todos, ¿no? O sea, que es una cosa que, en fin, y a veces se hacen inversiones y ves que a veces al día siguiente está todo destrozado, ¿no? Entonces, oye, aquí tenemos que tener más conciencia y, en fin, la escuela creo que es fundamental para poder llevar a cabo ese tipo de mantenimiento de los barrios, ¿no? Porque a veces ves cómo se estropean las cosas a nada que se ha empezado a estrenar, ¿no? Y yo veo, por ejemplo, que hasta hace no demasiado tiempo, porque decías tú, cuando éramos chavales, sí es verdad, hasta hace poco la gente vivía en Canido un poco como se puede vivir en la zona rural de Galicia, como en una aldea, en el sentido de que la gente hacía mucho la vida fuera de casa, las puertas casi ni se cerraban, las huertas estaban allí. Todas las casas Canido siempre ha sido un sitio, por ejemplo, de seguridad ciudadana, nunca ha habido grandes problemas. Seguro. Como siempre digo, vivimos en un gran barrio, la palabra vecino en Canido tiene un significado de una profundidad que quizá no tenga en ningún otro sitio de Ferrol. Canido nos conocemos, pues casi podemos decir que nos conocemos todos, sabes los problemas de cada uno, todos nos saludamos por la calle. En fin, Canido Canido es un gran barrio y eso es lo primero que tenemos que estar convencidos, somos los que vivimos en Canido, ¿no? Y tiene una atmósfera especial, porque el hecho ese de que tenga la huerta detrás, ves todavía como las casas tienen, los balcones tienen todavía las flores, ves todavía lo que yo casi ya había olvidado, oyes un sílgaro, oyes un misto cantar en una gallola, en una jaula, o sea, lo que ya lo ves. En el amanecer, ¿qué es lo que te decía? Esas cosas es increíble, yo recuerdo que distinguía los en el amanecer sigues escuchando el gallo que canta, o sea, tiene una peculiaridad
realidad Canido es tiene un aire especial. Una zona preciosa que paseas por la zona donde ves la Malata, por ejemplo, desde el Parque Biosaludable, la vista que tienes allí hacia la Malata es una vista preciosa. La vista hacia Chamorro y hacia esa Mougá. Zona es una zona perfectamente. El baluarte es una cosa que yo creo que hay que luchar por él, hacer ese parque o lo que sea ahí, y por el baluarte... Te puedo decir, información de hoy, de esta mañana, que el baluarte y Atocha están a punto de empezar. Están concretamente a la espera de contratar un aparejador. En el momento que se contrate el aparejador, que es de una forma inminente, empezarán las obras del baluarte. ¿Qué van a hacer en el baluarte? El baluarte va a ser una reconversión del baluarte y poner en valor una zona histórica de Ferrol, ¿no?, que estaba bastante abandonada. Sí hubo al principio, si te acuerdas, Juan, cuando hace un año, 2 años, cuando apareció un movimiento de tierra que hicieron en la zona de la parte de abajo de la... Sí, aparecieron restos de la muralla. Aparecieron restos de la muralla. Están ahora tapados por Pero bueno, te acordarás que cuando éramos niños y bajábamos a Copacabana, atravesábamos todas las murallas del baluarte, que pasábamos por donde estaba el vertedero de basuras de Ferrol. O sea que... lo que pasa que bueno, era un momento donde aquello no se le daba valor. Hoy en día es una conquista de la historia. Hay que conservarlo, guardarlo, o poner una lámina de agua encima, o un sistema para que las futuras generaciones sepan que hubo una muralla en Ferrol. Y de antiguas tradiciones tenemos la famosísima de los mayos, que sigue conservándose. Sigue conservando y esperemos que siga conservando. El problema que tienen ahora mismo los mayos, al menos así lo vemos desde la Asociación de Vecinos, es que los jóvenes tenían que involucrarse de alguna forma, ¿no? Porque vemos que está polarizada en unas familias que mantienen la tradición, pero que no se expande, ¿no? Ves que cuando esas familias dejen, por desgracia, que espero que nunca lo dejen, pero que sí, cuando esas personas, bueno, empiecen por edad, por momento tal, hay que buscar que la gente joven se implique de una mejor ¿En qué forma, consisten los mayos? Pues yo creo que la clásica demostración precisamente se llevan flores a la cruz, ¿no? Al crucero. Sí, más que nada eso son unos ritos de origen agrario, lo cual demuestra precisamente el origen agrario de Canido. O sea, porque hay muy pocos sitios en Galicia, hay un par de sitios o 3 que se mantienen la fidelidad de los mayos. Los mayos normalmente son del campo, es el agradecimiento del campesino. Cuando viene la primavera, entonces los frutos los ofrece al dios o a sus dioses, entonces hace esa ofrenda, ¿no? Entonces es una demostración de que Canido es un barrio agrario. Claro. Y entonces, bueno, pues eso, pasa que después la Iglesia siempre con su sincretismo, lo que hace, todos los ritos antiguos, tradiciones paganas muy antiguas como esta, con su sincretismo habitual, la cristianiza, y entonces la hace una fiesta cristiana, y entonces convierte lo que eran los mayos en la fiesta de la Santa Cruz, pero eso la Iglesia lo hace con todo, o sea, lo cual es lógico, nunca se enfrenta a digamos, a las creencias anteriores. Entonces es una creencia muy antigua de los mayos, pero demuestra de luego la persistencia. Es una pena, como dice Andrés, que no se siga esa tradición y que no siga la gente haciendo la tradición. Sí, el colegio, por ejemplo, los colegios de Canido, sí se ve que la gente joven, los niños en el colegio, pero claro, mientras que está en periodo escolar, sí, la gente participa y colabora, pero ya cuando sale del ámbito escolar, ya hay esa fase ya de la gente, a partir de los 18, te encuentras que los niños entre 18 ya empieza, no. Tienes que esperar a buscar a gente de 50 y tantos, porque ahí hay un hueco que... Es el problema de conjugar tradición y modernidad. Yo creo que es lo fundamental. O sea, hoy en día hay que conjugar tradición y modernidad. Pero es que ese mismo problema lo tienen también las pepitas, las rondallas. Sí, por supuesto, todos. Esa ruptura que hay en un momento, hasta que luego vuelves otra vez a recuperarla, pero es esa franja que dices tú de 18 a lo mejor, pues eso, a 50 y tantos. Ahí queda un espacio. Pero se puede conjugar la tradición y la modernidad. Y Canido dio un ejemplo que está manteniendo afortunadamente todavía los mayos y ha incorporado las merinas, cosa más moderna que no puede haber. Bien. Entonces, ahí se ve cómo coexisten. Es una pena que hayan seguido, pero las meninas para mí fue un hallazgo muy interesante, tanto de Eduardo Hermida como de Avelino Castro, no olvidemos que han sido los dos, el hecho de pintar. Hombre, evidentemente con eso no haces más que pintar y tal, pero eso es un toque de atención, o sea,